Pues bueno, inicié con la realización de títeres. Aprendí de especialistas morelenses, ahora bastante reconocidos, y experimenté un poco con el modelado en plastilina, en hula espuma y posteriormente con marionetas. Esta experiencia plástica pues me llevó a tomar la decisión de estudiar escenografía. Mi primer acercamiento fue en la preparatoria. Me metí al taller de teatro y ahí conocí incluso algunos amigos que hasta la fecha tengo y quienes todavía algunos de ellos se dedican al teatro, lo cual me hace sentir bastante orgulloso. El teatro en aquel momento se volvió para nosotros, creo, un salvavidas. En ese sentido, yo creo que nos ayudó como un proceso de resiliencia de nuestro contexto en aquel momento. Entonces, fue una válvula de escape para nosotros. Después nos invitaron a formar la compañía de la ciudad, la compañía del ayuntamiento de la ciudad de Cuernavaca, y ahí conocí también a muchos otros amigos y a gente del medio artístico de aquí de Morelos. Quien nos hizo la invitación en aquel momento fue Adriana Muro, y ahí conocimos pues a muchos de los creadores actuales incluso. Muchos años después, por circunstancias de la vida, después de haberme ido a vivir a Jalapa 5 años y allá tratar todo el tiempo de hacer teatro y tener ese acercamiento, pero a la par estar haciendo otras cosas. De pronto un día, ya un poco como harto de mi situación y de mi contexto, y con mucho ímpetu de querer hacer teatro, decidí irme a estudiar escenografía a la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y pues ya no lo iba a dejar. O sea, yo sabía en el momento en el que yo había pisado esa escuela que jamás iba a poder dejar de hacer teatro, porque las circunstancias ahí te acobijan lo suficiente para que tú te enamores al 100%. Si de por sí ya estaba como bastante enamorado, ya llevaba por lo menos 7 años haciendo teatro amateur, y ahí comencé a hacer teatro profesional. Más que filosofía, es una postura y se trata de hacer lo que hago de la mejor manera, siempre pensando en que un público es el que va a recibir los resultados de un proyecto artístico o de investigación. Primero considero que el teatro es el arte. Si yo me considero artista es por otras razones que no tiene que ver necesariamente con hacer teatro. En todo caso, me considero un creador escénico. En cuanto a artista, también estudié la especialidad en iluminación arquitectónica en la UNAM. Y para mí las instalaciones artísticas son las que me hacen sentirme artista. En cuanto a mi filosofía como artista, en ese sentido, eh, yo el arte sigo justo viéndolo como un proceso de resiliencia hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el arte para mí me es indispensable en mi contexto, en mi vida, para reconectarme conmigo mismo y en cierto sentido para reconectarme incluso con mi propia sociedad y con mi propio contexto. Me ayuda a poder tener un diálogo constante con el afuera de mí, ¿saben? Para encontrarme. Tal vez suene bastante reiterativo un poco, pero incluso hasta podría sonar hasta narcisista, ¿no? Porque en ese sentido estaría hablando yo de un reflejo entre el afuera con lo que hay adentro. Pero yo no puedo dialogar con el tan adentro de mí, de lo que yo soy, cuando no lo expreso. Entonces, cuando yo logro expresar algo, puedo encontrarme conmigo mismo desde un lugar muy profundo. Entonces, eh, me ayuda a construirme el arte también, ¿no? Yo no creo que el arte necesariamente sea un elemento modificador para la sociedad, sino sirve justo para eso, para que nosotros nos reconectemos todo el tiempo. Sí, funciona en ese sentido también para cuestionarnos. Cuestiona a la sociedad, la confronta. Más que cuestionarla es confrontar. Entonces, el teatro es el único arte que confronta en vivo, a diferencia de las demás artes.
El teatro es importante en el sentido que le da voz a quienes no lo tienen, o es capaz de visibilizar un fenómeno social y político que desde otro lugar causaría escarnio, ¿no? O también para visibilizar ciertas sociedades marginadas y nos da la capacidad de imaginar otros mundos posibles, de otros haceres posibles y de otras acciones posibles. En ese sentido es muy importante porque al menos desde la escena nos da la posibilidad de pensar otro mundo posible al que estamos viviendo y justamente darle voz al otro o a quien no tiene voz. Que el teatro es el único arte vivo que nos ayuda a confrontarnos con nosotros mismos. Y en ese sentido, pues, como arte vivo, es necesario que esté en ese momento sucediendo, ¿no? Nosotros necesitamos poder dialogar. Y cuando hablo de diálogo, no hablo que nosotros como espectadores, al observar el teatro, hablemos con los actores y seamos parte, somos parte, no seamos parte en cuanto de manera literal, sino que pertenezcamos a ese convivio. Siempre hablamos de convivio en teatro. Y incluso para que el teatro como arte se pueda concretizar, se necesita que estén los espectadores. Si no hay espectadores, actores, escenógrafos, vestuaristas, tramoyistas, directores, todos, todos carecen de sentido. Todo lo que nosotros hayamos hecho antes va a carecer de sentido si no está el espectador. Entonces, para que termine de ser un arte, necesitamos que el espectador esté. Y cuando el espectador está y reacciona y está en comunión con nosotros, incluso todos los que ya estamos detrás viendo la escena, ¿no? Y hablo de todo el equipo creativo, ahí es cuando sucede la magia y cuando nace el arte del teatro, ¿no? Eh, Antes, pues no, o sea, cuando tenemos un texto dramático, pues no deja de ser un texto dramático. Es una pieza fundamental e indispensable para que exista el teatro y para que exista el arte del teatro en todo caso. Eh, la actuación por sí sola es una disciplina, la escenografía, el diseño de escenografía también puede ser desde un oficio hasta justo un oficio o... Sí, es decir, todo el equipo creativo hacemos un oficio. Los vestuaristas, los diseñadores de escenografía, los iluminadores, eh, en fin, pero no hacemos arte en ese sentido. Pertenecemos a un arte, sí, todos somos una pieza y que coexisten para que eso pueda volverse un arte. Bueno, es que me es difícil no fusionar como mi filosofía como teatrista y cuál creo que es la importancia del teatro. Y la importancia del teatro es eso, reconectarse todo el tiempo con nuestro actual contexto, con nuestra realidad. Es estarse cuestionando y cuestionando y cuestionando. Por eso se vuelve tan incómodo a veces, ¿no? El teatro puede llegar a incomodar. Eh, Ahora yo veo, por ejemplo, un poco lo de las convocatorias y buscan una pertinencia temática. Cuando buscan una pertinencia temática, mucho se refiere, creo, o como yo lo entiendo, a hablar de ese actual contexto, a tener que conectar con eso que no se quiere decir, con eso que no estamos listos para escuchar incluso como sociedad, pero que el teatro ya nace con la necesidad de expresarlo. No el teatro, pues, sino quienes hacemos teatro. Tenemos que confrontar todo el tiempo, confrontarnos con nosotros y confrontar a la sociedad. ¿Saben? Eh, Incluso como espectador uno va a confrontarse al teatro también. Va a, a, a ver otra perspectiva de la realidad. ¿M? Pues considero que el teatro y el resto de las artes se modifican continuamente a lo largo de la historia.
¿no? Ninguna disciplina es estática, porque siempre está permeada por la sensibilidad humana, y la sensibilidad humana cambia dependiendo del contexto histórico de su tiempo. Entonces, si la sensibilidad cambia, la tecnología cambia, las necesidades artísticas y de los espectadores cambian. Entonces, el teatro se encuentra en una constante transformación. Claro que pensando en temas de contingencia nos ha establecido ciertos retos, como es pensar la escena no desde el acto convivial, como hasta ahora la estábamos viviendo, sino desde otro lugar. Sí, por supuesto, el teatro todo el tiempo tiene la obligación de de estarse actualizando y en ese sentido, pues sí se modifica. Y toda la vida se ha modificado, es decir, nosotros no concebimos el teatro como lo concebían los griegos, ¿no? No carecemos de ese sentido religioso, por ejemplo, como en la Edad Media, de ese sentido profano, etcétera. O sea, sí, todo el tiempo se va modificando y el teatro se va modificando, eh, hace uso de medios tecnológicos y científicos que también van actualizándose y modificándose todo el tiempo. Entonces, si me preguntan cómo, no lo sé, porque eso lo vamos a investigar. Hacemos todo el tiempo investigación escénica y dentro de esa investigación escénica encontramos nuevos medios y elementos para hacer teatro. La única, decían algunos por ahí, el teatro dejará de existir hasta que exista el último espectador, decían mis alumnos, ya me acordé. Uno de mis alumnos decía, el teatro va a dejar de existir hasta que exista el último espectador. Pero en realidad el teatro va a dejar de existir hasta que pues el ser humano deje de existir, porque pues es 100% humano, ¿no? O sea, no puede ser sustituido, eh, solamente por máquinas para que máquinas lo vean o nosotros ver a máquinas incluso sigue siendo humano. A lo mejor ya no sería 100%, sería 50-50%. Ir a ver a drones actuar, nosotros solo ser expectantes, ¿no? Pero creo que sería bastante aburrido. Lo que nos gusta ver al actor sudar, nos gusta ver al actor equivocarse, nos gusta ver los errores, nos gusta ver lo orgánico de lo humano, ¿no? Y dentro de esa organicidad, pues está todo, es todo lo que sentimos nosotros como seres humanos. Ver a los actores llorar, reírse, golpearse, caerse, pues todo eso que nos hace sentir vivos y nosotros queremos ir a reírnos con ellos, queremos ir a llorar con ellos, queremos ir a gritar con ellos, incluso algunos queremos ir a platicar con ellos, ¿no? Como espectadores hablo. Entonces, sí, si el distanciamiento, si nos están distanciando, si el distanciamiento social en este momento es indispensable, en nuestras vidas, pero seguimos queriendo conectar con el otro, queremos seguir viendo al otro, hablando con el otro en vivo, una videollamada, ¿no? En ese momento saber cómo estás y no yo grabarle una videollamada a alguien y que ese alguien lo vea y entonces que grabe su videollamada. Pues, sí, digo, nos mandamos mensajes grabados, ¿no? Pero desfasados por un tiempo mínimo y entonces nos estamos, porque claro, tal vez el tiempo se desfasó un poco. Entonces las llamadas pues eran en vivo, ¿no? Uno llama por teléfono y está ahí, sigue siendo en vivo. Eh, Nada, creo que sí, evidentemente se irá modificando, ¿no? En relación a los avances tecnológicos que la humanidad pues tendrá, porque seguirá avanzando, la tecnología seguirá avanzando, pero pues a menos que nos extingamos nosotros, pues nos llevaremos al teatro con nosotros, ¿no? Más que aporte nuevo, es una forma de trabajar, y para mí es muy importante siempre incluir la investigación artística en la práctica escénica, ¿no? Desde proyectos de puesta en escena tradicional, poder trabajar desde la investigación. De esa manera se nutre el trabajo colectivo o en equipo, y también para quienes reciben este trabajo, que son los espectadores, ¿no? Y nos dan muchos o mejores herramientas de trabajo en ese sentido. Siempre es importante que la actividad práctica
pase por la actividad de pensamiento y de reflexión en todas las artes. Pienso que muchos escenógrafos han hecho muchos aportes, otra vez, tecnológicos. Y hablo mucho de la tecnología. Y la tecnología tal vez ahorita la concebimos de manera virtual, no necesariamente y no siempre lo fue. También hablamos de tecnología análoga y también hablamos de incluso maquinaria teatral, ¿no? Que podríamos haberlo llamado también tecnología. Eh, por supuesto que los dramaturgos, por ejemplo, aportan nuevas obras todo el tiempo. Eh, yo creo que justo como es un arte efímero, quienes más pierden en ese sentido son los actores, porque solamente pueden aportarle su actuación en ese momento y luego quienes la hayan recibido, los pocos o muchos espectadores quienes la hayan recibido, se esfuma y solo ellos se llevan la experiencia. Eh, es difícil en ese sentido aportarle algo al teatro, porque, porque pienso que las aportaciones, muchas de ellas, resultan efímeras y las que trascienden es porque hay algún elemento muy concreto que deje de manera física esa aportación, ¿no? Insisto, un texto, un avance tecnológico, como una luminaria nueva, como es Bóvoda, eh, mis bocetos, por ejemplo, pues se quedarán ahí, todos los bocetos que hice, ¿no? Que es, si es un recuerdo tangible, ojo, recuerdo, y qué aportes, pues no lo sé, todo el tiempo estamos aportando también, ¿no? Desde nuestra perspectiva, en realidad. El teatro más bien me ha aportado a mí, el teatro me ha aportado absolutamente todo lo que tengo y todo lo que no tengo hasta ahora. Todo lo que tengo hablo de todas las cosas maravillosas y hermosas que la verdad me ha entregado, ¿no? Que es amor, dinero, viajes, experiencias de vida increíbles. Pero bueno, también eso implica un sacrificio, ¿no? Cada vez que uno toma una decisión, siempre implicará un sacrificio y a veces los sacrificios son igual de grandes que las experiencias que te retribuye el teatro. Entonces, en ese sentido, pues, así como te da todo, digamos que puede quitártelo todo, ¿no? Habría que sacrificar, uno sacrifica, y más allá de que yo esté o no de acuerdo, porque pues al final no solo el teatro, en general, cualquier carrera que uno quiera construir eh, siempre implicará ese sacrificio, pero algunos podrán valorar que vale la pena y algunos otros podrán decir que no lo vale. En mi lugar, yo ya no estoy en un momento para cuestionarme si vale o no la pena, porque yo me he dedicado a esto ya desde hace más de 15 años y yo ya no concibo otra forma de vida. Entonces no estoy en un momento de juzgar si valió o no la pena. Yo siempre diré que sí, evidentemente, ¿no? Porque tendría que ser muy, pues, como, como autoflagelarse si efectivamente pareciera que no, si alguien ha dicho no ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, pero la verdad es que, bueno, para mí, yo considero que ha sido lo mejor y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no? Dedicarme a esto. En un proyecto práctico no, pero sí en un proyecto de investigación y esto lo estoy realizando con el grupo Teatro de Fronteras y es sobre justamente cómo los medios tecnológicos han impactado la práctica artística eh, de los creadores escénicos, ¿no? Y cómo estas producciones que antes no se habían acercado a los medios, ahora lo hacen por necesidad y también por explorar otros recursos para llegar al espectador. Entonces, en ese sentido, no solo estamos estudiando cómo es que se utilizan estos medios, sino también cómo generan discursos y de qué manera se acercan con el espectador y qué tipo de imágenes nos están proyectando y formas de convivencia, pero ahora a través de lo virtual y no de lo presencial. Sí, ¿no? Es decir, doy clases y esas clases evidentemente todas ellas se han modificado. Eh,
hubo que adaptarse a este nuevo sistema virtual 100%, donde habría que ajustar todo, desde puestas en escena hasta pues todo. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí he tenido que adaptarme, ¿no? He tenido que adaptar todas mis formas y lo que yo tenía pensado en los ejercicios escénicos con mis alumnos a adaptarlos a una forma virtual, lo cual no significa, primera, ni que esté de acuerdo, segunda, ni que continúe más adelante después de una cuestión institucional con esto, porque eh, pues pues es complicado, ¿no? Y tampoco creo que sea para siempre. Sin embargo, creo que sí es necesario por lo menos explorarlo. Creo que es necesario explorarlo porque, porque primero no sabemos cuándo va a terminar y segundo, esto ya se volvió parte de nosotros como una forma de vida. Entonces, ha venido a reestructurarnos nuestra sociedad y nuestra vida. Y entonces si hablamos que el teatro es eso, ¿no? De estar confrontando todo el tiempo, pues creo que vale la pena desde ese lugar tener que explorarlo, tener que entrarle a este nuevo juego, a este nuevo rol y eso, pues intentarlo, por lo menos intentarlo, intentar adaptarse. Evidentemente todo lo que vemos ahorita, yo creo que mucho de ello conlleva fracaso y creo que el fracaso es necesario justo. Necesitamos ver todos los errores que estamos cometiendo ahora y seguirá perfeccionando como cualquier disciplina artística, ¿no? Que uno tiene que irla perfeccionando a lo largo de los años. Y pues ahorita estamos en el principio de algo que todavía no podemos ni siquiera ponerle nombre, ¿no? Sí, efectivamente, me han invitado a trabajar en teatro grabado y pues claro que cambia toda la forma de trabajo en el sentido que cuando uno como espectador va al teatro tiene la libertad eh, de la mirada, de ver, de decidir hacia dónde vamos a ver, ¿no? Si la escena plástica a través del vestuario, de la acción, la escenografía, la iluminación, desde el lugar donde decidimos dónde sentarnos, ¿no? Todo eso es por decisión del espectador, pero cuando nosotros hacemos un teatro grabado, estamos diciéndole al espectador desde dónde va a ver nuestro trabajo o nuestro proyecto. Entonces estamos dirigiendo la mirada del espectador, el cual no está acostumbrado anteriormente. Entonces esto conlleva otros retos, retos técnicos, tecnológicos y también el repensar qué quiero decir a través de la mirada que le estoy aportando al espectador. No, en realidad no, solo eso que les digo, los procesos con mis alumnos, ¿no? De las puestas en escena, eh, pero no, Agradezco muchísimo a Brujas Teatro y espero que les sea de su interés. Muchas gracias. pues nada, les agradezco mucho, gracias por la invitación, espero que mi aporte sirva pues nada, las felicito por este trabajo, por lo que están haciendo y les mando un fuerte abrazo a las brujas y a toda la comunidad y a quienes logren ver esto. Adiós.